Bendiciones, queridas amigas y amigos que nos están sintonizando. Este es su programa Emprendedoras. Hoy queremos hacer la segunda parte de un programa muy, pero muy lindo, con un testimonio precioso que comenzamos la semana anterior. Y quisiéramos que Tatiana nos dé una reseña de qué pasó en el programa anterior para continuar, para que usted esté enterado de lo que va a pasar en esta segunda parte. Sí, claro que sí, pastora. Bueno, el programa pasado nos acompañó Liliana Beltrán. Ella tiene un testimonio maravilloso acerca de cómo Dios restauró su matrimonio. Después de 8 años de casada, después de que también ella había durado 6 años con él de novia, ella descubre la infidelidad de su esposo, y cuando ella estaba decidida a divorciarse y le había contado a toda su familia, a todos sus amigos, de que la única alternativa que existía era el divorcio, ella va a un encuentro espiritual, conoce de Jesucristo y el mismo Señor le habla directamente a su corazón, le hace ver que también había errores en ella, situaciones que permitieron de repente que estas cosas sucedieran, y puede haber un perdón. También su esposo conoce de Jesucristo, se arrepiente y ese matrimonio se restaura. Quedamos en esa parte cuando ellos piden perdón mutuamente y empiezan a tener un nuevo comenzar en su vida, pastora. Pero vamos a tocar la segunda parte, de qué pasa cuando ambos, conociendo ya de Cristo, no manejan muy bien este ciclo de esta maldición generacional como es el adulterio, y se creen muy firmes en que ya todo está bien. Sí, hay un texto que la palabra dice que mirad que el que esté firme no caiga. Quiere decir que a pesar de que eran ya cristianos, descansaron en un hecho que podía volver otra vez. ¿Por qué no nos sigue contando tu testimonio? Bueno, de hecho, pastora, nos dimos la oportunidad de volver a Estados Unidos. Como Dios había hecho una cosa tan maravillosa en nosotros, nos propusimos venir a buscar la misma iglesia donde conocimos de Jesús en Colombia, y a pesar de que nos quedaba a 1 hora de viaje, nosotros nos hacíamos esa hora de viaje por ir a buscar de Cristo, y empezamos en ese proceso de restauración, metiéndonos mucho en el trabajo, en la obra de Dios, haciendo lo nuestro, pero en una nueva vida. Un nuevo comenzar en un nuevo país, con un nuevo idioma, con una niña pequeña, con muchos afanes, muchas situaciones nuevas de las que teníamos que aprender, y empezamos en ese caminar, pero digamos que hubo un proceso en que cada uno vivimos, que nuevamente el enemigo quiso hacer su aparición, y de hecho vuelve a aparecer, y yo entiendo que yo empecé en un adormecimiento, me acomodé en la iglesia donde estaba, empezaron a pasar situaciones entre nosotros, de pronto al comienzo ese nuevo ajuste, la empresa que nos trae aquí a Estados Unidos le dice a mi esposo que ya no más, que busque un nuevo sitio para trabajar. Yo no podía trabajar porque venía acompañante de una persona con visa de trabajo, y me tocaba cuidar mi niña que estaba pequeña. Empieza de pronto una crisis a nivel, digamos, económico y el ajuste al nuevo país, y de pronto en mí empieza el adormecimiento y en él una especie de enfriamiento espiritual, porque pues él se siente proveedor de su casa y empieza a trabajar, a buscar su nueva forma de vida, porque ya los que nos habían traído al nuevo trabajo le habían dicho, ya no más, búscate otra oportunidad. Entonces él, en aras de proveer para la casa, empieza a centrarse mucho en el trabajo, yo en mi casa cuidando a la niña y centrada de pronto en el ministerio y en los asuntos de la iglesia, y empieza como una especie de distanciamiento entre los dos, un distanciamiento emocional. En la iglesia preparan un congreso y nos invitan en Colombia, y viajamos. Eso es como a los 2 años de haber estado aquí y de que el proceso de restauración estaba. Viajamos a Colombia, y yo sé que de pronto fue la influencia espiritual, territorial que se mueve en Colombia. Algo pasó espiritualmente entre nosotros. Años después, atando cabos, sé
que él, porque él mismo lo confiesa y por lo que yo empecé a vivir, él quiere ir a evangelizar a la mujer extraña. Pero yo creo que eso es un error, ¿verdad? Claro, tú no puedes regresar al pasado que Dios te sacó creyéndote firme a evangelizar a la que de pronto no tiene que ser evangelizada por él. Y resulta que en lugar de él evangelizarla, ella lo enlaza nuevamente. Es que con la tentación no se chatea, no se escribe en email, no se habla por teléfono. De la tentación hay que huir y hay que salir corriendo. Exactamente. La verdad, yo noté el cambio cuando ya de nuevo regresamos aquí a Estados Unidos y empiezo a sentir un distanciamiento de él hacia mí mayor que el anterior, que entendía era por su trabajo, que era bien pesado. Pero ya había algo que había empezado a afectar el matrimonio también. Ya cuando ustedes están aquí, esa parte económica, esa parte financiera, tengo entendido por lo que nos habías comentado antes, empiezan a haber muchos reclamos de tu parte y a caerle nuevamente encima. Cuéntanos un poco de eso, porque eso también distancia a una pareja. Exactamente, o sea, empiezo yo como a reclamarle su falta de profesionalismo, porque yo me sentía pues que me había sacado de Colombia, donde yo tenía una posición, digamos, profesional alta, y venir aquí, pues obvio, lo hice por amor a mi familia y por comenzar a restaurar la familia, pero yo sentía que también yo había dejado todo por venirlo a seguir a él en su profesión, pero yo veía que las personas que lo habían traído lo sacan y él tiene que volver a empezar y pues es un momento difícil, pero yo en lugar de estar con él y apoyarlo, me dedico a otra vez a señalarlo y decirle, pero ¿por qué? ¿Dónde está tu profesionalismo? No es que eres el mejor arquitecto. Un gran error. Un gran error, porque en lugar de ponerme al hombro con él, a decir, Ayudarlo. bueno, vamos a comenzar de nuevo, estamos aquí porque Dios nos trajo, fue más que todo por restaurar nuestra familia, pero no, me dediqué nuevamente y caigo en el mismo error de enjuiciarlo, de sentirme con el dedo acusador de nuevo a decirle, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Por qué no provees para tu casa? Yo vine aquí a pasarla, pues a pasarla bien y no a pasarla mal. De hecho, no lo estábamos pasando mal porque Dios estaba permitiendo el tiempo que yo no tuve con mi hija en mi país por estar de ejecutiva. Ya lo estaba teniendo acá, que era de hecho ya una bendición que yo no estaba viendo. Eso también es parte de la ceguera espiritual de la que tú hablas, no poder ver las bendiciones que Dios nos está dando cuando empieza un proceso de restauración y de sanidad y estar nuevamente volviendo al pasado. Y yo creo que eso es un error en el que caen muchos matrimonios y matrimonios jóvenes, volver al pasado, volver a recordar lo que yo era antes, lo que yo hacía antes, y no nos damos cuenta de las grandes cosas que Dios trae a nuestra vida. Tremendo, eso fue lo que yo viví, porque la gente tenía que decirme, pero Liliana, tú eres de las pocas mujeres que vienen a Estados Unidos a estar de ama de casa, cuidando sus hijos, no te falta nada, estás en una casa bonita, estás con un esposo que trabaja, que llega a tu casa, tú no tienes que trabajar, tú estás cuidando a tu hija, y ahí empezaba yo a decir, wow, sí, qué desagradecida soy. Y solamente me dediqué a otra vez a decirle a él, ¿qué hubo? ¿Por qué no haces? ¿Por qué no dejaste de hacer? Entonces fue grave en ese sentido. Y pues conmigo también, como te digo, empiezo ese proceso de adormecimiento y creyendo yo que ya eso había pasado, la situación nunca iba a volver a pasar, pero como había una distancia emocional, él había dejado un vínculo con esa persona ya en Colombia porque empiezan a escribirse por internet y él empieza un acercamiento emocional con ella vía internet. Yo no sabía, pero él, en la medida que yo le peleaba, él se acercaba a ella vía internet. Ayer que estaba leyendo precisamente un informe acerca de la infidelidad digital, se llama ahora, y es que las personas no creen que tener relaciones con otra persona a través de tantos medios de comunicación que hay ahora, como el Facebook, como el Twitter, como la Internet, no lo consideran como un adulterio, pero igual es infidelidad, porque es un adulterio del corazón, aunque no tenían una relación física, porque ella estaba en otro país, Liliana. ¿Cómo fue eso? Pues fue tremendo, nuevamente. La cosa, Dios tiene que sacarla de nuevo a la luz, otra vez primero, porque Él abrió, digamos, una puerta que no debe haber abierto y le dio derecho legal al enemigo. Y por otro lado, yo también, creyéndome firme,
en lugar de apoyarlo, en lugar de acercarme emocionalmente a él, distanciarme y volver a una situación que no tendría por qué ser, yo le descubro un email donde lo veo, veo el texto y cómo se están escribiendo y hablando con una familiaridad que ya inclusive no tenía conmigo. Yo, la verdad, no lo podía creer porque pensé que el solo hecho de que ya fuéramos cristianos era suficiente. Dije, no, él ya fue libre de eso, nunca más va a volver a pasar, y de pronto eso en el fondo también me daba derecho de seguirlo recriminando ya de una manera, entre comillas, más sutil, pero igualmente estaba acusándolo, ya de una forma cristiana, supuestamente, pero no debía hacerlo tampoco. Cuando yo lo descubro y veo que ya la cosa está bastante avanzada, porque las palabras que están usando en el email ya son bastante cariñosas y comprometedoras, la verdad, se me derrumba de nuevo mi vida, porque no podía creer que a una persona cristiana le pasara esto. Es verdad, Liliana, todo lo que tú estás diciendo y cómo muchas personas pueden estar pasando por lo mismo. ¿Qué pasa cuando vuelven a aparecer y a resurgir temas del pasado que quedaron pendientes y que de repente en algún momento no se trabajó verdaderamente en ese punto? Estamos escuchando el testimonio de Liliana Beltrán, que ha venido a acompañarnos en este segundo programa acerca de este tema. En el segundo segmento vamos a hablar qué pasa cuando entra el adormecimiento espiritual y una ceguera espiritual que puede poner un velo sobre un matrimonio para que verdaderamente no se ataque la raíz del problema del adulterio. Ya regresamos. Oración de Guerra en los Salmos, un excelente y práctico libro de la pastora Lidia Zapico que le enseñará el valor de la palabra de Dios en las batallas del alma día a día. Oración de Guerra en los Salmos. Adquiéralo ya. Seguimos en Emprendedoras Tocando el Cielo, estamos haciendo la segunda parte del programa con Liliana Beltrán, un testimonio de vida bien impactante acerca de cómo Dios restauró por segunda vez un matrimonio cuando hubo un adulterio, cómo sanar una familia para que haya pues una descendencia perfecta delante de los ojos de Dios. Queremos invitar a todos nuestros televidentes que visiten nuestra página web www.jesusvivehoy.com. Allí vas a poder encontrar mensajes de los pastores José y Lidia Zapico, los blogs proféticos con información de actualidad, también los programas de emprendedoras. Si tú visitas el link de emprendedoras vas a encontrar todos los programas que hemos hecho, más de 100 programas de televisión que están subidos para que tú los reenvíes a las redes sociales. Encontrarás libros, CDs, audios, toda la información que tú necesites, libros que son de crecimiento espiritual, y lo más importante, estamos pidiéndole a todos nuestros televidentes que nos siguen día a día con estos programas de emprendedoras que hagan una donación. Por una donación mínima de $20 te vamos a reenviar a tu país un libro poderoso para que crezcas a nivel espiritual y veas el poder de Dios sobrenatural sobre tu vida. Pastora. Estamos tratando un tema sumamente importante cuando Liliana, siendo cristiana, tiene que volverse a encontrar otra vez con el primer problema, el problema que hizo que ella aceptara a Cristo, encontrara a Cristo, y no es fácil para ella. Muchas personas ya en esta oportunidad se acordarían de lo que otros le han aconsejado. Otros, indiscutiblemente, dirían, esta es la última vez. Pero cuando estamos en Cristo, Dios nos da nuevas fuerzas y estamos viendo como un ciclo repetitivo. Un ciclo repetitivo porque se repite en él la tentación y se repite en ella otra vez el estar discriminándolo. Entonces, no es fácil, no podemos decir que es fácil. No podemos decir que es sencillo tampoco, pero podemos decir que solo Cristo pudo dar la solución o solo Cristo pudo dar las fuerzas. Entonces, ¿qué pasa cuando con la misma mujer
desde Estados Unidos tú te enteras que él se está escribiendo y él le está hablando palabras más cariñosas Y de comprometedoras. las que te hace a ti. Pues fue muy doloroso y como yo tenía la certeza de que siendo cristiana no me iba a volver a pasar, fue mucho más impactante. Pero yo lo que hice fue mirar arriba, mirar a Cristo nuevamente y decirle, Señor, tú me vas a ayudar, porque de ti solamente proviene la ayuda. Y así lo hizo. Yo acudo a mis líderes espirituales donde estaba, pero la verdad me sorprendió la clase de ayuda que me iban a dar. Me dijeron, eso ya es cuestión de dignidad, busca las leyes de la Florida. O sea, yo entendí, me están diciendo, sepárate. Entonces yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Si voy a la palabra y Dios me dice que tengo que perdonar 70 veces 7 y en esta me están dando un consejo de que me aleje de Él, cuando yo tengo que hacer lo que Dios dice. Yo decido salir de este sitio, Dios me da una palabra y me dice que tengo que salir de ahí. Me voy de visita a una iglesia que vi por televisión, que se llama Jesús Vive Hoy. Voy buscándola, llego a la iglesia y el pastor en ese momento dice, aquí hay alguien que viene de otra iglesia visitándonos y el Señor le dice que esta es su casa. Y yo traía a mi esposo porque le dije, mira, tú tienes que buscar de Cristo nuevamente y tener un encuentro genuino con Él, porque estás pisoteando la sangre de Jesús al volver a hacer lo mismo. Y él de verdad sintió que de verdad estaba faltándole a Dios y él me acompañó a venir a esta iglesia. Y vinimos y Dios empezó el proceso. Tuve que hacer una búsqueda intensa de Cristo nuevamente, en donde Él me pedía que lo perdonara. Y a Él le pedía también que volviera a los nuevos comienzos y que rehiciera la vida, buscándolo a Él de manera diferente. Yo creo que eso es muy importante, Liliana. Hablemos y enfaticemos un poco más esa área, porque nos escriben cientos de mujeres cristianas, creyentes, que asisten a sus iglesias y que están pasando por esta situación y no han podido encontrar esa manera, aunque ya conocen acerca del perdón, no lo han podido lograr. ¿Cómo fue ese proceso contigo para nuevamente volver a perdonar y volver a dar una segunda oportunidad y donde verdaderamente, como tú dices, en esta iglesia encontraste sanidad y sobre todo liberación? Exactamente, o sea, la palabra de Dios cuando nos habla de perdonar 70 veces 7, de pronto tú dices, bueno, sí, suena, ya lo había hecho una vez y pensé que no tenía que volverlo a hacer, pero como el Señor me lo seguía repitiendo, yo sé que Él estaba trabajando conmigo el perdón, porque además es un proceso que tienes que vivir a lo largo de tu vida, en tu matrimonio, en tu trabajo, porque tienes que perdonar 70 veces 7 a la misma persona el mismo día. Sí. Yo no pensé que fuera ese ejercicio tan difícil, pero así lo logré. O sea, yo a punta de palabra, al llegar a esta casa donde fui restaurada, donde vi que en la otra iglesia donde yo estaba no fue atendido el que necesitaba ayuda, sino al contrario, se supone que me iban a ayudar a mí, pero la ayuda fue diciéndome sepárate. Entonces ahí fue el mismo Dios el que nos sacó, porque Él no quería eso, porque lo que Dios une no lo puede separar el hombre. Y yo tenía bien claro, yo decía, si el enemigo se atreve a meterse con nosotros de esta manera y tan repetidamente con el mismo tema, es porque Dios tiene un plan grandioso. Y eso no era porque yo lo dijera, sino la gente cristiana que estaba alrededor, que veía lo que Dios estaba haciendo en nosotros, me lo repetía, me decía, Liliana, si Dios no tuviera un plan grande con ustedes, el enemigo no se metería tanto con su matrimonio. Y eso se me quedó grabado. Yo decía, sí, entonces yo no le puedo entregar a mi matrimonio al enemigo diciéndole, listo, haz lo que tú quieras. No, yo se lo entrego a Cristo. Y Él sí lo restauró una vez, lo restaurará otra vez. Y así fue que hice. Fue un proceso muy, muy difícil, porque aprendí que mi lucha no es contra carne y sangre, no es contra esa persona que está enfrente mío, sino contra un enemigo que le representábamos algún problema, porque él sabía que Dios tenía un plan con nosotros, y entonces se quiso interponer. Pero llegué a una casa de restauración, llegué en el momento que más lo necesitaba,
recibí la palabra de vida. Sabía, Dios me daba constantemente una promesa, que Él me decía, yo cambiaré tu lamento en baile. Y me lo decía aquí enfrente, mientras yo lloraba en el altar, reclamándole nuevamente mi matrimonio y que nuestra vida espiritual se alineara a sus designios. Entonces fue un proceso muy difícil, pero cogidos de la mano de Él es la única manera. Y de nuevo tuve que cogerme y no soltarme y reclamarle a Él que tú nos uniste y por alguna razón lo hiciste. Y así fue que lo pudimos lograr. Qué maravilloso, qué maravilloso. ¿Y cómo comprobaste realmente de que Él había dejado esa relación con esa persona que creo que lo buscaba por su coche bonito, verdad? Pues así, comenzó así. Ella, desde el comienzo, o sea, el primer encuentro que tuvo con ella fue porque a ella le llamó la atención el auto último modelo que él tenía. Luego me doy cuenta, en la segunda etapa, por lo que se escribía, que ella anhelaba estar en Estados Unidos y que él le había comprado hasta apartamento y carro allá en Colombia y la estaba invitando a vivir acá porque le iba a comprar un apartamento a ella también. O sea, ella estaba muy enamorada del dinero. Sí, muy enamorada del dinero. Yo tuve la oportunidad de llamarla porque le dije, mira, yo tengo que perdonarte a ti porque es la segunda vez que te metes en mi matrimonio. Tú eres una mujer joven, bonita, profesional, que puedes buscar un hombre soltero y no puedes meterte por segunda vez en mi casa. O sea, yo te dejo libre, te perdono, pero te digo, no te vuelvas a meter con ningún hombre casado, porque eso no está bien. Entonces, fue una lucha muy tremenda. Eso no dijo que no fue fácil hacer todo esto. Perdonarla a ella, perdonarlo a él. Perdonarla a ella, perdonarlo a él y volvernos a levantar, porque es volver a comenzar. O sea, también el adulterio, ustedes saben, trae consecuencias a nivel también financiera, porque muchas veces Dios tiene que también darle sus palmaditas a él y decirle, te bendije, y con esa bendición, en lugar de traerla a tu casa, se la diste a esa mujer. Entonces hemos sido tratados en la parte económica también, pero como el amor a Dios es más grande, eso es lo que nos ha mantenido firmes y pues sé que lo que Dios comienza, Él lo termina. Es como decíamos en el otro capítulo anterior, hay mujeres que están a la casa, y están en la casa, como estábamos diciendo y riendo ahora, mientras esto fue lágrimas. Sí. Casas por el dinero, y no le importa si está casado, si está soltero. Lamentablemente hay mujeres que solamente buscan hombres con oportunidades. Pero tú te pudiste dar cuenta en un momento especial cómo él la pudo dejar totalmente a ella. Claro, yo me pude dar cuenta porque fue como si Dios mismo le hubiera quitado ese velo. ¿Qué hizo él? Yo llegué justo en esta iglesia cuando estaban preparando un encuentro de matrimonios donde el esposo le lavaba los pies a su esposa. Y él con lágrimas enjugaba mis pies y me decía, perdóname, perdóname. Y yo vi el genuino perdón. Yo lo vi y lo sentí porque después de que él fue libre, entramos en un proceso en esta casa, que es Casa de Pan. Él empieza a recibir liberación del espíritu de Amalek, que no lo dejaba, que lo ataca por detrás y no lo deja hacer el plan de Dios, del adulterio, de todo aquello, porque además en la iglesia donde habíamos estado, como también fue maltratado y no tuvimos en la restauración que era, muy seguramente hasta el espíritu que se movía en esa iglesia también lo traíamos, veníamos totalmente contaminados, pero llegamos aquí y Dios empieza el proceso con él, conmigo, y yo empiezo a ver cómo él empieza a cambiar. Sus palabras conmigo eran diferentes, ese primer acto de lavarme los pies y llorar con cada lágrima su pecado, el arrepentimiento genuino, la liberación gloriosa que hizo Jesús, porque Él salía de cada proceso de liberación nuevo. Él salía mirándome diferente, cambiando sus palabras, sus actitudes. Yo decía, Dios mío, lo hiciste nuevo. Y tú también cambiaste tu forma de hablar. Claro.
Porque es Claro, importante que sí, una es mujer hable importante. positivo. Exactamente. Lo bendiga, lo cubra, lo esté rodeando. Lo cubra. Mira, hubo algo bien impresionante que además del libro de Guerra en los Salmos, que se lo recomiendo, que lo escribió la pastora, yo con ese libro guerrié del primer momento que supe de esta situación hasta el último. Yo guerreaba todos los días con ese libro. Y había una persona, amiga de la otra iglesia, porque pues podemos equivocarnos de iglesia, pero puede haber gente en el lugar equivocado, pero corazones que aman a Cristo. Y tenía yo gente amiga realmente en ese lugar. Y esa persona le dio a él una vez un regalo de cumpleaños y le dijo, mira, yo en este libro escribí solo palabras de Dios que Dios me dio para ti. Se las dio a mi esposo. Era una persona, una discípula que tuvimos nosotros. Y yo me acordé en mi momento de la prueba, además del libro de la Guerra de los Salmos, me acordé de ese libro que Dios le había dado palabra a mi esposo a través de esa persona, y yo cogí ese libro. Y cuando lo leía, yo lloraba y oraba, porque todas las palabras que Dios le había dado a ella, para él, es del hombre que él es hoy, un siervo de Dios. Yo lo describo como el Salmo, como el hombre del Salmo 112, que es el hombre que es bienaventurado porque teme a Jehová, porque bienes y riquezas hay en su casa, porque gobierna sus asuntos con juicio y no caerá jamás. Y cada palabra que Dios le daba a esta persona para el cumpleaños de mi esposo era la palabra que yo reclamaba para él. O sea, fue una prueba de fe también, de ver las cosas que no son como si fueran. Entonces aprendí, gracias a Dios y a todos los ayudadores que Él envió, a que Dios es un Dios de oportunidades. Aleluya. Dios es un Dios de oportunidades, de segundas oportunidades, y tenlo por seguro que Él hace todas las cosas nuevas. No sueltes tu matrimonio, sigue luchando, sigue orando, sigue clamando como lo hizo Liliana por segunda vez, y vas a ver cómo Dios va a respaldar tu fe, porque la palabra de Dios no se equivoca. Gracias por la sintonía de este programa Emprendedoras, a Liliana por habernos contado ese testimonio tan maravilloso, la pastora Lidia. Queremos agradecerte, y puedes buscar la primera parte de este testimonio en nuestra página web www.jesusvivehoy.com, porque sabemos que va a ser una bendición para tu vida. Que Dios te bendiga.